Quizás Tecnomobile no te suene mucho. Es una marca china que ha venido creciendo muchísimo en los últimos años y en México apenas van entrando en serio. Apuestan por diseño, prestaciones y precios que te sacan una sonrisa. Vaya, lo que todos los usuarios buscamos en un teléfono móvil. Hoy revisaremos a detalle este que está acá, el Tecno Spark 10 Pro, el teléfono con el que quieren entrar en serio al mercado mexicano. Un teléfono que reúne las famosísimas 3B. Bueno, bonito y barato. No te muevas de ahí para que te enteres de todos los detalles y sepas si este Tecno Spark 10 es para ti. Soy Gunter, esto es GTech MX y comenzamos ya. Hablemos un poquito de la marca para ponerlos en contexto. Tecnomobile es una marca china que nació en 2006, pero fue hasta 2016 que dieron el salto internacional, sobre todo en mercados emergentes como India, África y Latinoamérica. En Latinoamérica han tenido particular éxito en Colombia, donde tienen casi todas las gamas de productos. La marca tiene para todos los segmentos de precio. Su gama de entrada es la línea Pop y esta la Spark. Su gama media Camon y Povan y su gama alta Phantom. En México apenas van entrando en serio. En Liverpool pueden encontrar la línea Camon enfocada en la gama media y en Mercado Libre han lanzado este Spark 10 Pro que reúne diseño, prestaciones superiores y además un precio de infarto. El precio de lanzamiento en Mercado Libre es de 3.721 pesos mexicanos, unos $205 aproximadamente. Un precio muy pero muy atractivo y deja que te cuente todo lo que trae. En la caja han incluido teléfono, por supuesto, un cargador de 18 vatios con su respectivo cable, audífonos que ya nadie incluye audífonos con jack 3.5, funda transparente de silicona, los manuales de toda la vida y una hojita de garantía que te dice que tiene 12 meses de garantía con ellos. Una de las cosas que más te llama la atención de este Tecno Spark 10 Pro es su línea de diseño tan premium. Cuando lo tienes en mano se siente y se ve un teléfono premium. No te esperas algo así para un teléfono de gama de entrada. Bordes rectos, muy de moda actualmente, parte trasera de cristal. La marca no especifica qué cristal es, pero sí dice que es un cristal muy resistente. De todas maneras, han incluido la funda de silicona para que no dejes de protegerlo. En el mercado mexicano va a estar disponible en dos colores, en este negro y en uno blanco aperlado. Este negro que es como brillosito cuando le da la luz y le da un efecto bastante bonito. Distintivo módulo de cámaras traseras sobre un panel de cristal y las cámaras sobresalen un poco. Le da un toque de elegancia a este módulo de cámaras tan bien diseñado. El teléfono es bastante grandecito y da la sensación de que un poco más alargado porque es más estrechito. Son 168.4, 76.2 y de grosor 8.4. No es el más delgado del mercado, pero se siente muy ergonómico en mano. Pesa 206 gramos. De este lado tiene subir y bajar volumen, el botón de encendido y apagado que funciona como lector de huella. Aquí arriba no trae nada, nada más que las bocinas aquí en la parte de arribita del cristal. Aquí abajo puerto de carga, bocina y además el jack de 3.5, porque recuerden que incluyen unos audífonos. En diseño, este Tecno Spark 10 te va a robar una sonrisa, ¿o no, amigos? Generosa pantalla de 6.8 pulgadas, Full HD 1080 x 2460 píxeles, tiene una tasa de refresco de 90 Hz para que todo fluya y navegues entre una aplicación o dentro de una página sin ningún problema, y además que en los juegos también te vaya todo fluido. Bordes bastante delgados, sobre todo laterales y superior. El borde inferior es ya casi un hecho que en esta gama va a estar ligeramente más grueso que el resto de los bordes, aunque en este Tecno Spark 10 Pro se enmascara bastante. Brillo máximo de 521 nits en condiciones de mucha luz, lo vas a ver bastante bien. En cuanto a potencia, que es lo que más preocupa en los teléfonos de gama de entrada, donde suelen recortar costos siempre es en el procesador, en el caso este, la potencia está más que bien servida. Monta un MediaTek Helio G88 con perfil gamer. Eso significa que vas a poder correr las actividades del día a día, abrir múltiples aplicaciones al mismo tiempo, ver video y echarte una partida sin que el teléfono se te trabe y te dé batalla. Para que se den una idea, este Helio G88 puede competir al tú por tú con el Snapdragon 860. Es compatible solo con 4G, recuerden que estamos hablando de un teléfono de gama de entrada. Corre Android 13 con una capa de personalización de la marca iOS versión 12.6, así que ya está bien curtidita esa versión. Una capa con pocos adornos. Cada vez las capas de personalización de casi todos los fabricantes tienden a parecerse más a Android stock. Hacerlas mucho más fluidas, ligeras, para que la experiencia de usuario sea la óptima. Integra un asistente virtual llamado Ela, que por el momento no está disponible en español. Esperemos que ya
entrando al mercado mexicano, activen esa alternativa. Tiene funciones, la verdad, que muy pro, que sorprenden para esta gama: cancelación de ruido en las llamadas, integra un motor AIDA que te permite descargar datos vía Wi-Fi y vía celular mucho más rápido, 300% más rápido en Wi-Fi y un 45% más rápido en la red celular. Tienes detalles que como usuario agradeces, como este Smart Panel, que no es exclusivo ni de la marca ni del celular, que es un acceso directo que tú podrás configurar con las aplicaciones que más use y es deslizando de derecha a izquierda. En cuanto al manejo de calor, realmente me ha sorprendido. Tengo una cámara de calor que normalmente la uso para medir cómo se desempeña, sobre todo cuando grabas video a 2K o a 4K, que se calienta muchísimo los celulares, o también cuando juegas un buen rato, y este me dejó gratamente sorprendido. Nunca pasó de los 35-36 grados y la mayor parte del tiempo en todo el teléfono se mantuvo en torno a los 30-31 grados. La optimización del software y el hardware en este TecnoSpot hacen que el manejo de calor esté a otro nivel. Y llegamos al deal breaker, las cámaras. ¿Qué es lo que más nos fijamos como usuario a la hora de decantarnos por un celular? La cámara frontal es de 32 megapíxeles. Podrás grabar video hasta 2K, 3.700 pesos, y video 2K con la cámara frontal. Si lo tuyo es sacarte selfie, estas selfies van a ser súper claras. Tiene un flash de 3 niveles de iluminación que te van a sorprender por si quieres sacar fotos en condiciones de poca luz y también fotos en condiciones normales, porque trae integrada inteligencia artificial para que tus fotos rindan al máximo. No tiene estabilización óptica, así que cuando grabes video vas a ver que necesitas mantener el pulso. Y lo mejor es que vean el resultado de fotos y videos de esta cámara frontal para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Esta es una prueba de vlogging con la cámara frontal. A ver qué tal ven la calidad de video, la calidad de los micros nativos de este teléfono. Estamos en una plaza comercial. Y la estabilización. Como saben, este teléfono no tiene estabilización en las cámaras, así que tienes que tener buen pulso. Si no, pues te va a quedar movido. ¿Ustedes qué tal lo ven? Módulo de cámaras traseras dual de 50 megapíxeles, así que vas a tener una excelente resolución y detalles en tu foto. Un super flash de 3 niveles que te va a dar iluminaciones en condiciones de poca luz, fotografía y video a excelente calidad. Podrás grabar video a 2K como máximo a 30 FPS. Con ambas cámaras, tanto la delantera como la trasera, vas a poder activar el HDR, inusual para esta gama de precio. Y lo mejor es que vean un test de fotografía y video de día y de noche para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Tired and worn, and you feel like you can't go on, I'll be there to put one foot in front of the other. When you've lost your way, oh, the first time your heart breaks, I'll pick up the pieces. En cuanto a estabilización, que es algo que cada vez más como usuarios buscamos tener videos estabilizados cuando nos grabemos, sea con la cámara frontal o con las traseras. Este no tiene estabilización de ningún tipo. Vas a tener que tener buen pulso o sencillamente comprarte un gimbal, pero un gimbal implica darle más gasto. Te voy a enseñar un truquito para que vean cómo se le puede sacar mayor partido a videos que no estén tan estabilizados con una función gratuita de Google Foto. Les voy a poner muestras cara a cara, video no estabilizado y estabilizado con Google Foto, para que ustedes vean de qué estoy hablando y cómo pueden mejorar los videos grabados con un celular de gama de entrada.
that you leave me, keep me in your headspace. No, and creeping in the night, keeping me in the back lane. Hate it when you leave and you're taking my time. Leave me alone for the rest of the night. Some things they have the upper hand in my mind, running me around thinking that you're mine. Always put me down while you have a finger pointing at me. Always put me down while you... Tiene capacidad para 256 GB, expandible por medio de tarjeta micro SD y también tiene tarjeta SIM dual, es decir, que vas a poder tener dos líneas al mismo tiempo en este telefonito. De RAM tiene 8 GB y además puedes expandirlo de manera virtual a 8 adicionales, es decir, un total de 16, algo que se ha convertido ya en un estándar desde las gamas de entrada. Esta RAM adicional te va a permitir mayor fluidez a la hora de correr varias aplicaciones al mismo tiempo. Batería de 5000 mAh que te va a dar para casi todo el día y además tienes un cargador de carga rápida de 18 vatios. No es el más rápido del mercado, pero ya que sea de carga rápida se agradece. Se carga completamente en 1 hora y media y con 22 minutos de carga tendrás el 50% de la carga. En un uso promedio te da unas 12 horas, ya si eres jugador intensivo o usuario más intensivo, te puede dar entre 7 u 8 horas. Bastante bien, ¿no? En resumen, señores, ¿qué les digo de este Tecnospar 10 Pro que me dejó sorprendido? Un diseño realmente premium para la gama a la que va dirigida. No me esperaba esto, honestamente, pensaba que iba a ser de menor calidad. Las prestaciones me dejaron gratamente sorprendido porque tiene una buena pantalla, una buena velocidad con un procesador bastante ágil con el manejo de calor y pues no me dejó colgado en ningún momento. Las fotos bastante buenas, si quieres videos estabilizados ya te di el truco, pero bueno, si no vas a tener que pues tener buen pulso. En resumen, que si los recomiendo totalmente, por 3.700 pesos tienes un telefonazo que le puedes sacar muchísimo partido. ¿Qué otro teléfono pondrías a competir con este Tecnospar 10 Pro? Para ir a revisarlo una vez. Y esto ha sido todo, amigos, espero que les haya resultado de utilidad el review a detalle de este Tecnospar 10 Pro. Si les gustó, deja tu like, comparte con tus amigos para que YouTube recomiende más este video y llegue a más gente. Y si no te has suscrito, te pido suscribirte para que te enteres de todos los videos que subo cada semana. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.